Orale Carnales. Imagina esto, un guerrero enmascarado, salido de las arenas calientes de México, cruza la frontera con nada más que su máscara sagrada, su agilidad de superhéroe y un fuego en el pecho que ni los gringos más grandes pueden apagar. No es una película de acción, es la lucha libre real. Pero detrás de los 619 espectaculares, los saltos suicidas y los títulos de campeón mundial, hay una historia que la WWE y la WCW nunca te contaron completa. Una historia de discriminación, de máscaras arrancadas a la fuerza, de luchadores tratados como extras, y de cómo esos mexicanos cambiaron para siempre la cara de la wrestling americana. Bienvenidos a Asterisco, la historia no contada de las estrellas mexicanas en la lucha americana. Prepárate, porque esto va a doler, y te va a hacer gritar ¡Viva México! Todo empezó en los años 60 con un hombre que parecía sacado de un cómic. Aarón Rodríguez, mejor conocido como Asterisco Mil Máscaras, el hombre de las 1000 máscaras. En México ya era leyenda, pero en 1968 aterrizó en Los Ángeles y en el Madison Square Garden de Nueva York. Imagínate, por primera vez en la historia, un luchador enmascarado mexicano peleaba en el templo sagrado de la WWE de entonces. Tuvo que levantar una prohibición especial porque en Estados Unidos las máscaras eran vistas como trucos baratos. Mil no solo ganó, impresionó a todos con sus planchas y topes suicidas. Luchó contra Ernie Ladd, Superstar Billy Graham y hasta ganó títulos en la NWA. Pero lo más cabrón, grabó más de 20 películas de acción donde era el héroe que salvaba al mundo con su máscara puesta. Fue el primer luchador mexicano que Hollywood y los gringos respetaron de verdad. Sin 1000 máscaras abriendo camino, nunca habría llegado el estilo volador que hoy todos copian. Él fue el que les enseñó que un mexicano no necesitaba ser un gigante musculoso para ser estrella, solo necesitaba corazón y vuelo. Ese fue el primer golpe de la lucha libre mexicana en territorio americano. Avancemos a los 90. Eric Bischoff, jefe de WCW, vio el potencial y trajo a toda una generación. Konnan, Psicosis, Juventud Guerrera, La Parca, Héctor Garza y un chavito llamado Rey Misterio Jr. El PPV Asterisco Worlds que la id en 1994 fue histórico. Por primera vez una promoción mexicana, AAA, llegaba a pay-per-view gringo. 18,000 fans en Los Ángeles enloquecieron. Pero detrás del show había broncas serias. Los luchadores americanos como Ric Flair se quejaban. Estos mexicanos con sus saltos locos nos van a quitar el spotlight. Los mexicanos cobraban menos, tenían menos tiempo en televisión y sus estilos voladores eran vistos como circo. Muchos vivían con miedo a perder la máscara en apuestas forzadas. La crisis del peso mexicano en 1995 complicó todo. Pero ellos siguieron volando. Psicosis y Juventud se volvieron estrellas del Cruiserweight. Ahí empezó la revolución. La WCW ya no era solo Powerbombs. Ahora tenía huracarranas y 619. Los mexicanos estaban cambiando el juego, aunque los jefes no los trataban como iguales. Llegamos al 1998 y todo explotó. Asterisco Eddie Guerrero, el hijo de la dinastía Guerrero, estaba harto. En un promo en vivo en Nitro soltó la verdad. Nos tratan como basura, nos pagan menos, nos dan menos tiempo. Fue un shoot real. WCW lo usó como storyline, pero Eddie lo convirtió en movimiento. Formó el Asterisco Latino World Order, LWO, una parodia del Enevo pero con orgullo mexicano. Camisetas con la bandera de México, Rey Misterio, Psicosis, La Parca, Super Calo y más. El mensaje era claro, estamos cansados de ser los segundones. Eddie reclutó a todos los mexicanos de la roster y exigieron respeto. Pero la compañía les tenía miedo. Eddie sufrió un accidente de coche grave en 1999 y el grupo se desmoronó. El Enevo los atacó en backstage. Les quitaron las camisetas a la fuerza y Rey Misterio fue humillado. SLWO no duró mucho en pantalla, pero en la vida real fue la primera vez que los luchadores mexicanos dijeron, ya basta. Eddie Guerrero, con su Lie, Cheat, Steel, llevó ese espíritu a la WWE y se convirtió en campeón mundial.
La rebelión mexicana había comenzado. Y aquí viene lo más doloroso y lo más inspirador. Asterisco Rey Mysterio era el rey del Cruiserweight, hasta que en Super Brawl 1999, por órdenes de Bischoff, lo obligaron a perder la máscara contra Kevin Nash y Scott Hall. Un sacrilegio en la lucha libre. En México la máscara es sagrada, representa tu identidad. Rey peleó 3 años sin ella, con el gimmick de Giant Killer, pero algo se rompió. Cuando llegó a WWE en 2002, Vince McMahon le permitió volver a usarla, y Rey se volvió leyenda. Ganó el Royal Rumble 2006 desde el número 2, fue campeón mundial y todavía hoy sigue volando a los 50 años. Eddie Guerrero llegó a la cima en WWE, ganó el título mundial en 2004 y nos hizo llorar a todos con su carisma. Lamentablemente nos dejó en 2005, pero su legado vive. Hoy el asterisco LWO está de vuelta en WWE con Rey como líder, junto a Cruz del Toro, Joaquín Wilde, Dragon Lee y más. Andrade el ídolo, ex 100 almas, también ha cruzado WWE y AEW, demostrando que los mexicanos siguen conquistando. La verdad oculta es esta: estos estrellas mexicanas no solo ganaron títulos, tuvieron que pelear contra el racismo, contra las máscaras arrancadas y contra un sistema que los veía como exóticos. Gracias a ellos, la wrestling americana pasó de ser lenta y pesada a ser espectacular y voladora. Cambiamos el juego para siempre. Eso fue la historia no contada de las estrellas mexicanas que conquistaron América. Carnales. Desde Mil Máscaras hasta el LWO actual, la lucha libre mexicana no solo llegó, dominó. Si te voló la cabeza como a mí, dale like ahora mismo, comparte con tus cuates luchadores y suscríbete a Asterisco Luchaverse, el canal donde la lucha libre mexicana cobra vida con historias reales, sin filtros y con puro corazón. Activa la campana para no perderte el próximo episodio. ¿Quieres más sobre Eddie, Rey o las nuevas generaciones? Comenta abajo, quiero la parte 2. Gracias por estar aquí, familia. Recuerda, la máscara protege, pero el orgullo mexicano nunca se quita. ¡Viva la lucha libre! ¡Viva México! Y nos vemos en el ring de Luchaverse. Orale carnales. Hasta la próxima.